¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva sesión de Coffee and Business, un programa de OnData. Estamos estrenando un nuevo formato y la verdad es que estamos súper contentos con cómo es lo que va a salir ahora. Veamos que hay que seguir probando, hay que seguir innovando y hay que seguir siempre adelante. Hoy vamos a conversar con Emilio Suárez sobre el escenario legal post-COVID. Estamos en esta pandemia, así que veamos todas estas repercusiones que tenemos en términos legales para desde que comenzó toda esta crisis interminable en la que estamos. Pero mientras la gente se empieza a conectar, vamos con nuestro segmento de noticias en menos de 3 minutos. Facebook anuncia que Messenger permitirá compartir pantallas. Según CNN en español, Facebook añade una función de compartir pantallas en videollamadas y también en su Messenger Rooms, que empezó hace un tiempito, no sé si lo han probado. Con este nuevo desarrollo, Facebook quiere ayudar a su comunidad a que pueda compartir información virtualmente, enseñarle lo que quieras, comprar en línea, mostrar recetas, entre otros. Yo ya la probé y la verdad es que me pareció genial. Lo que me parece que podría ir mejorando es tal vez que haya también cómo compartir videos con sonido, porque ahorita de lo que por lo menos yo probé era solamente la imagen que salía en la pantalla. Michelle Obama anuncia su podcast en Spotify. Según El Comercio, la ex primera dama de los Estados Unidos anunció en sus redes que lanzará The Michelle Obama Podcast exclusivamente en Spotify desde el 29 de julio. Sus auspiciantes, fíjense ese nivel de auspiciantes, serán la empresa de software Salesforce y el gigante de productos de higiene y limpieza Procter & Gamble. Su libro Mi Historia, publicado en noviembre de 2018, tuvo mucho éxito y se han vendido más de 11.5 millones de libros en el mundo. La publicación fue acompañada por varias conferencias e inclusive hicieron un documental en Netflix. No habrá Balón de Oro en este 2020. Por primera vez desde 1956, la revista France Football no entregará el premio al Balón de Oro al mejor jugador del mundo debido a la crisis sanitaria. France Football menciona que desde una perspectiva deportiva, con solo analizar enero y febrero de este año, de los 11 meses que requieren para tener una opinión clara, no se puede decidir quién puede llevarse el premio. Según Infobae, tampoco hay que olvidar que los partidos que se han jugado desde la pandemia no han sido en condiciones usuales. O sea, se juega a puerta cerrada, se juega con 5 cambios, la fase decisiva de la Champions se va a jugar en un solo partido, entre otros. De normalizarse todo, esta entrega de este año será el próximo año. Y finalmente, en nuestro tip de hoy, nuestros amigos del Cabú Creativo nos recomiendan y nos hablan de la importancia que tiene un buen logotipo. Te ayuda a generar una buena impresión, te invita además a que nuevos clientes te conozcan, te distingue de la competencia, posiciona tu marca, genera recordación de marca y facilita la lealtad de la marca. Bueno, con esto, le voy a agregar aquí a nuestro invitado, a nuestro gran invitado de ahora. Ahí está en pantalla. Le doy la bienvenida a Emilio Suárez, es abogado en libre ejercicio, socio y gerente de la firma Durín y Guerrero Abogados, docente universitario en la San Francisco y también docente en la Universidad Andina. Emilio, es un gusto tenerte aquí en el programa. ¿Cómo te va? Hola Juan Esteban, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto también estar aquí compartiendo este espacio contigo.
Sí, además que estamos estrenando esta nueva plataforma, así que veamos cómo nos va. Cuéntanos, ¿cómo ha sido todos estos cambios desde tu perspectiva, o sea, de tus cambios personales a raíz de la pandemia? Me imagino como todos nos ha afectado muchísimo. Claro, bueno, creo que la pandemia nos cogió absolutamente desprevenidos a todos. Creo que sí podíamos haberlo previsto un poco cuando ya el tema se empezó a complicar en China, aunque dicen que China nunca compartió mucha la información y ahora se acusan con la Organización Mundial de la Salud y demás, pero bueno, sin duda nos cogió desprevenidos a todos. La verdad es que era curioso cuando todo esto empezó y te ibas al Supermaxi y veías a gente con mascarilla y con trajes y decías, ¿qué le pasa a esta gente? Y ahora ya se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad ese tipo de temas, ¿no? Entonces es una experiencia interesante. Y ya desde el punto de vista de mi oficina, desde el punto de vista del día a día de los abogados, evidentemente esto nos ha cambiado la vida completamente. Nos ha tocado adaptarnos al teletrabajo, nos ha tocado adaptarnos ya a tener audiencias a través de medios telemáticos, lo cual la verdad es que no funciona para nada bien, pero bueno, se van haciendo esfuerzos para que el tema funcione cada vez mejor, ¿no? Y eso, o sea, definitivamente creo que los abogados, al igual que al resto del mundo entero, nos ha afectado significativamente, nos toca teletrabajar, nos toca estar en casa bastante tiempo, poco a poco retomando algo de actividades con intermitencias, por ejemplo, la función judicial cerró el día de hoy el complejo judicial norte, que es un edificio donde están todos los juzgados de primer nivel en la ciudad de Quito, la mayoría de juzgados de primer nivel en la ciudad de Quito, y hoy día se cerró en la mañana porque detectaron que había bastantes contagios y claro, todas las audiencias que habían ahí, teníamos nosotros una audiencia, se difirieron. Entonces, realmente es caótico lo que estamos viviendo Sí, en el día a día del libre ejercicio de los abogados. sí, a todos nos ha tocado durísimo. Tenemos ya un número importante de gente que se está uniendo a este enlace en Facebook. Les vamos a compartir los 5 datos clave de lo que hablaremos el día de hoy con nuestro invitado Emilio. Entonces, les comparto los 5 datos clave. La actual pandemia se ha convertido en la peor crisis de salud que le ha tocado enfrentar al mundo en los últimos tiempos, desde su aparición en Asia a finales del año pasado. El COVID no solamente ha generado un gigantesco problema de salud, sino que además está generando una crisis económica sin precedentes. Varios sectores económicos han tenido que paralizar sus actividades, ocasionando pérdidas de empleo que no están pudiendo ser recuperadas. El impacto de esta pandemia ha golpeado a toda la sociedad y evidentemente al sector empresarial, que ha tenido que buscar opciones para subsistir. Uno de los puntos de mayor polémica ha sido la aplicación del artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, al que se han acogido varias empresas, causando una importante pérdida de empleos en el Ecuador. A pesar de las dificultades, hay que mencionar que sí se puede emprender también en tiempos de crisis. Y para esto se han creado nuevas formas societarias para emprendedores gracias a la ley de emprendimiento que busca brindar beneficios a este importante grupo. Con nuestro invitado de hoy, Emilio Suárez, hablaremos sobre todos estos aspectos legales relacionados a la empresa y trabajadores en el contexto actual. Coffee and Business llega a ustedes gracias al auspicio de Café de Altura 1600, Ática, Sisterly Nuts, Q-Padel, Cabú Creativo, Mezca Médico en Casa. Bienvenidos. Bueno, a ver, entrando en materia. A ver, han habido muchos cambios desde toda esta situación. Tú lo mencionabas hace un momento, tal vez, si es que es como a mí me encantaría tener una maquinita como la de Back to the Future para poder regresar en el tiempo, pero no se puede.
Tú mencionabas, si hubiéramos podido planificar mejor, porque ya había alertas y sin embargo no lo hicimos, pero a raíz de la pandemia entiendo, hay muchos cambios en el ámbito legal. Si quieres, para nuestra audiencia, si nos puedes resumir cuáles han sido esos principales cambios que han habido a raíz de toda esta situación, principalmente desde marzo. Claro. A ver, en materia legal, creo que aún nos estamos intentando adaptar a esta nueva realidad. Han habido algunas reformas legales importantes, pero sobre todo dada la urgencia que había de ir acoplándonos a esta nueva realidad, como les decía hace un momento, eh, sobre todo el Ministerio del Trabajo dictó algunos acuerdos ministeriales cuando estábamos en pleno confinamiento, que ayudaban de alguna forma a las compañías a flexibilizar ciertas obligaciones que tenían como empleadores. Por ejemplo, se creó la figura de llegar a un acuerdo entre empleador y empleados para diferir el pago, no para evitar el pago, pero para diferir el pago de remuneraciones. Se creó una figura interesante que era la suspensión de la relación laboral mientras dure la emergencia. Además, se creó el tema de la reducción emergente de la jornada laboral, que son algunas de las figuras que se han implementado en la famosa ley humanitaria que se aprobó hace muy poco por parte de la Asamblea Nacional y por parte del presidente de la República. Adicionalmente, creo que en materia legal es importante recordar que estamos viviendo un estado de excepción. ¿Qué es el estado de excepción? Básicamente es una facultad exclusiva que tiene el presidente de la República, por medio de la cual se dicta este estado de excepción a través de un decreto, que ya vamos un segundo estado de excepción en realidad, y el presidente de la República puede limitar o suspender el ejercicio de ciertos derechos. Por ejemplo, ahora los toques de queda que antes nos sonaban tan extraños, tan maquiavélicos, ahora ya se han vuelto parte de nuestra rutina, pero esos toques de queda se dan en función de una prerrogativa que tiene el presidente de la República del estado de excepción. Entonces, se han ido generando escenarios jurídicos que desde el punto de vista académico incluso es muy interesante analizarlos. De hecho, acabamos de vivir, por ejemplo, un cambio de un vicepresidente de la República en plena pandemia, pero son escenarios, insisto, interesantes y que nos han tocado irnos acoplando poco a poco a la realidad de las cosas que nos han tocado ir viviendo. Sí, o sea, han habido muchos cambios. Lo del vicepresidente, no tenemos aquí. ¿Cuántos han sido? 4, creo. Cuatro vicepresidentes. Es algo inédito, ¿no? Creo que en Ecuador y el mundo, y eso que el Ecuador es ya bien particular en temas políticos y en temas de administración pública, pero es un tema inédito y polémico, porque además tienes dos ex vicepresidentes condenados, ¿no? Jorge Glass y María Alejandra Vicuña son vicepresidentes procesados y condenados dentro de procesos penales. Entonces, bueno, ya tenemos al menos creo que estamos muy cerca del récord Guinness de vicepresidentes en el Ecuador. Muy cerca, o sea, aún queda un año, pero. Sí, todo puede pasar, claro. Bueno, en realidad, en donde más de las preguntas que hemos recibido de la gente que nos ha estado escribiendo, porque este programa lo tenemos en vivo ahorita, pero también obviamente la gente lo ve más adelante a través de YouTube, que lo subimos, y también obviamente la gente que lo ve en Facebook. Hemos recibido algunas preguntas y en general donde más la gente está preocupada es en el entorno laboral. Entonces, las empresas para enfrentar la crisis, ¿qué opciones tienen en el ámbito laboral? A ver, como te decía hace un momento, es interesante la pregunta porque en el mes de abril, cuando vivíamos el confinamiento absoluto por el COVID, el Ministerio del Trabajo emitió un par de acuerdos ministeriales que, por ejemplo, te permitían de una u otra forma diferir ciertos pagos, diferir el pago de utilidades, reducir la jornada laboral, suspender la jornada laboral. Y claro, son cosas que a los abogados, a los ministros, etcétera, a los empleadores y a los empleados, nos tocó ir aprendiendo sobre la marcha y que seguramente van a generar polémica a largo plazo. Ahora, con la vigencia de la ley humanitaria se encuentra vigente hace muy poco tiempo, existen, yo te diría, 3 figuras importantes en materia laboral que pueden utilizar los empleadores para intentar preservar el empleo. Al menos con esa iniciativa se crearon estas 3 figuras. Luego, si gustas, podemos hablar del tan polémico artículo 179.6, que también fue modificado por la ley humanitaria.
Pero estas tres figuras que, insisto, buscaban de una u otra forma preservar el empleo, lo que es interesante es que primero resucitó, yo le digo así, resucitó el contrato a plazo. Recordemos que antes nosotros teníamos en el Ecuador el contrato a plazo que se encontraba expresamente previsto en el Código del Trabajo. Sin embargo, en el gobierno anterior, desde mi punto de vista, una medida absolutamente populista, eliminó el contrato a plazo y nos dejó solamente con el contrato indefinido. Hoy en día, si es que tú contratas a un empleado o una empleada para que ocupe un determinado puesto en tu empresa, básicamente esta persona va a estar 90 días de prueba. Al día 91 el contrato se vuelve indefinido y no puedes separarla, así haga un mal trabajo o no estés muy conforme con el rendimiento, no puedes separarla, sino es por las causales establecidas en la ley, es decir, que te generan un costo adicional, como es, por ejemplo, el caso del despido intempestivo. Entonces, en la ley humanitaria se resucitó al contrato a plazo fijo, que era, como tú recuerdas, era contrato podías suscribir un contrato a un año y renovarlo por un año más o directamente a 2 años. Esa era la figura que existía antes y se resucitó con la ley humanitaria y ahora tenemos exactamente lo mismo, se llama contrato especial emergente y básicamente lo que hace es que tú puedes contratar a una persona por hasta un año, renovable un año más este contrato de trabajo. Lo interesante o lo diferente con el contrato indefinido es que este contrato tiene esta estabilidad determinada, es decir, si tú terminas el contrato al año, no tienes que pagarle un despido. O si le terminas el contrato luego de la renovación al segundo año, no tienes que pagar el despido, mientras que en el contrato indefinido, si tú le despides del año, tienes que pagar al empleado tres remuneraciones equivalentes a la última remuneración que percibió el trabajador. O sea, a ver, para ver si te entiendo, con este contrato a plazo fijo, ¿se puede volver como era antes y despedir antes del año sin la indemnización como... No, es decir, este contrato especial emergente que le denominan en la ley, que para mí es un contrato de plazo fijo, solo creo que por no ser regresivos de derechos le cambiaron el nombre, pero básicamente lo que te dice es, yo puedo contratar a una persona por un año, se termina el año y la puedo desvincular a esa persona. No puedo despedirle o desvincularla a los 9 meses, a los 6 meses, sino al año. Yo o sea, al año y la puedo desvincular sin pagar un despido. O sea, es como no renovar, ya te entiendo. Exactamente, o sea, no es que se renueve automáticamente de forma indefinida, como es el contrato indefinido que tenemos hoy por hoy, sino que llega el año y yo la puedo desvincular sin pagar un despido intempestivo. Esta figura ya se venía discutiendo, sobre todo para lo que vamos a hablar después, que es el tema de los emprendimientos. Para que un emprendedor que quizá Claro. que emprende en un negocio y no le va bien, no tenga que después de un año despedir con el costo que eso representa toda su nómina de empleados, sino que puedan desvincular sin esta carga económica para el empleador. Entonces, este es una especie de contrato que se creó en la ley humanitaria, yo insisto, se revivió el contrato a plazo, y este contrato puede ser suscrito por un año y hasta por 2 años, es decir, un año renovable un año más. O sea, y a partir de los 2 años, ahí sí ya se hace indefinido, como era antes. Exactamente, si dejas pasar el segundo año, se vuelve indefinido tal cual como ocurría antes. Ya, bueno, eso me lleva, teníamos una pregunta. A ver, Julio nos preguntó a través de Instagram. Decía, llevo varios años trabajando en relación de dependencia, quisiera saber cuáles son mis derechos como trabajador si me despiden. Esto, o sea, sin entrar aún en este tema del artículo polémico que ya vamos a hablar. O sea, él lo que quiere saber básicamente, entiendo que debe ser una persona que está por ahí sintiendo que puede llegar el momento y hay mucha gente en realidad que siempre hay dudas y no sé. Entonces, ¿qué le puedes decir a Julio y a muchas de las personas que nos están escuchando sobre este aspecto? Claro, lo que le puedo decir a Julio es que si es que ya terminó su periodo de prueba, los 90 días, su contrato se volvió indefinido. Me imagino que no suscribieron ya este nuevo contrato especial emergente, sino es un contrato indefinido, tal cual como venía ocurriendo hasta hace un tiempo. Es retroactivo. Exactamente. Entonces, su contrato es indefinido, por tanto, si le desvinculan, lo que le corresponde hacer al empleador es pagarle algunos rubros. ¿Cuáles son estos rubros? Es, primero, los haberes laborales, así los denominamos los abogados. ¿Qué son los haberes? Son los proporcionales de décimos, 13º, 14º, proporcionales de vacaciones, eventualmente alguna remuneración que esté pendiente del mes en curso, digamos que le despiden hoy,
tendría derecho a los 23 días de remuneración hasta el día de hoy. Y además tiene derecho a la indemnización por despido intempestivo, que se entiende que la indemnización, ¿cómo se calcula? Es bastante fácil. Hasta los 3 años tienes el derecho a percibir 3 remuneraciones. Desde el 4.º año va incrementando una remuneración por cada año. Es decir, si a mí me despiden a los 6 meses, me tienen que pagar 3 remuneraciones. Si me despiden al año, igual son 3 remuneraciones. Si me despiden al 4.º año, ya son 4, 5 y así sucesivamente. Y además tiene derecho al pago de la indemnización por desahucio, que es la forma de calcular también es bastante sencilla, es el 25% de su última remuneración por cada año de trabajo cumplido. Eso es importante porque a veces hay un poco de confusión. Digamos que a Julio le contrataron el 1 de enero, no el 2020, que es el año tan complicado que estamos viviendo, no contabilizaría como parte de el desahucio, sino que una vez que cumpla en enero del 2021, ahí se contabiliza todo este año. Claro, o sea, tú lo decías hace un ratito que ya vamos a hablar más adelante lo de los emprendimientos, pero realmente es para un emprendedor, es durísimo, durísimo, durísimo. 3 sueldos, pagarlos por una persona que tal vez no es lo que estabas buscando. O sea, realmente para el emprendedor es duro, pero ya vamos a ir hacia esa parte. En el tema de, a ver, tenemos también antes de entrar al artículo, hay otra pregunta. Decía una persona, Joana, que también nos preguntaba por Instagram. Me bajaron mi sueldo y horas de trabajo, ¿es eso legal? ¿Cuánto tiempo puede durar este cambio laboral? Es lo que nos decía. Sí, justamente en la ley humanitaria se aprobó una figura que se llama la reducción emergente de la jornada laboral. Antes de la pandemia no existía regulado expresamente en el Código del Trabajo, ni en ninguna otra normativa, la posibilidad de reducir la jornada y por ende reducir la remuneración. Entonces, en la ley humanitaria se configuró esta posibilidad para los empleadores de reducir la jornada. Ahora, lo que es importante para resolver esta inquietud es que no te pueden bajar la remuneración sin bajarte la jornada. Es decir, si yo trabajo 8 horas y gano $1,000 mensuales, a mí no me pueden decir, ahora vas a trabajar 6 horas, perdón, ahora vas a ganar $800, pero vas a seguir trabajando las 8 horas. Sino que tiene que ir de la mano, es decir, me bajan la jornada, pero también me pueden bajar la remuneración. No puede ir lo uno sin lo otro. Esta es una primera aclaración importante para resolver esta inquietud. Que, bueno, en la práctica eso creo que no ha pasado, porque, a ver, yéndose hacia el escenario de la empresa, o sea, imagínate, tenemos gente que, o sea, empresas que han reducido la cantidad de gente que está trabajando debido a la pandemia. Por otro lado, las personas que sí se quedan están asumiendo otros roles. En teoría debería ser esa disminución del sueldo, debería estar compensada con bajar la carga horaria, pero en la práctica me parece que en la mayoría de los casos no está pasando. Sí, a ver, algo que hay que respetar por parte de los empleadores es que si disminuyes la jornada de trabajo, tienes que respetar las horas de trabajo que esa persona va, valga la redundancia, a trabajar de ahí en adelante. Es decir, si yo reduzco el 50% de la jornada, que eso es lo máximo que me permite la ley humanitaria, eso quiere decir que la persona va a trabajar 4 horas. Y obviamente si reduzco la jornada, se entiende que esa persona tiene todo el derecho de en el resto de la jornada, en las otras 4 horas hábiles de trabajo, busquen otra ocupación que les represente algún ingreso. Es por eso que los empleadores, si desean reducir la jornada de trabajo, tienen que respetar indudablemente las horas a las cuales se le está reduciendo esa jornada, porque por algo se está aplicando esta figura. Y por algo también estoy reduciendo la remuneración de ese empleado. Entonces, sí, en la práctica, sobre todo ahora es curioso porque en la ley humanitaria también se reguló el teletrabajo, primera vez en la historia del Ecuador que se reguló el teletrabajo. Y claro, ahí se configura un derecho que tenemos que tenemos todas las personas y los empleados, que es el derecho a la desconexión. ¿Qué significa el derecho a la desconexión ahora que es tan común el teletrabajo? A mí me pasa todo el tiempo, espero que no me estén escuchando muchos clientes, pero los clientes ya se han olvidado de los horarios de trabajo, los horarios hábiles. Y claro, ahora recibes llamadas de clientes o de colegas a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, a las 7 de la mañana, un sábado, un domingo,
etcétera. O sea, ya un poco la noción de calendario y horario se perdió con la pandemia porque ahora trabajamos todo el día. De hecho, hay gente, me incluyo, que trabajamos mucho más tiempo que el que trabajábamos antes de la pandemia. Sí, Entonces, total. la desconexión va de la mano también con el tema de la jornada de trabajo. Es decir, el teletrabajo está normado para que tú tengas al menos, si estás bajo la figura de teletrabajo, que tengas al menos 12 horas de desconexión diarias, en las cuales tu empleador no puede llamarte, y al menos 2 días consecutivos de descanso. ¿En todos Entonces, los puestos, en cualquier nivel jerárquico? si es teletrabajo, eso te dice la ley. Ojo que el teletrabajo implica que tú no vas ningún día de la semana a el lugar fijo a donde tu empleador te asigne tu puesto de trabajo, sino que tú puedes trabajar en cualquier parte del mundo. Incluso es curioso porque Google está aplicando esta figura del teletrabajo. Se dio cuenta que no necesita que la gente viva en Estados Unidos, en California, para trabajar en Google, sino que ya está contratando gente de todo el mundo sin necesidad ni siquiera que tengas visa a Estados Unidos. Entonces, a lo que iba es que tienes derecho a la desconexión y lo mismo va con el tema de la jornada. Es decir, si yo a un empleado de mi oficina le bajo la jornada un 50%, no debería poder molestarle, escribirle, exigirle que cumpla sus funciones en las horas posteriores a esa reducción de la jornada de trabajo. Sí, a ver, teníamos también una pregunta que nos están haciendo ahorita en Facebook. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, o sea, están entrando, no, más bien, la pregunta que nos estaban haciendo es sobre emprendimiento, más bien la voy a dejar después para ir un poco en orden, porque de emprendimiento íbamos a hablar en la última parte. Perfecto. Bueno, entonces, entendiéndote, las personas que trabajan acogiéndose a este derecho a la desconexión que decías, son 12 horas que tienen que estar libres, sin llamadas, sin interferencia, libres, desconectados totalmente cuando están trabajando en home office. Exacto, cuando tienes teletrabajo. Increíble, no tenía idea. Aquí hay que tener cuidado con un tema. El teletrabajo debe además registrarse en el Ministerio del Trabajo como teletrabajo. Los empleadores tenemos la obligación de registrar al personal que queremos que teletrabaje y tenemos la obligación de registrar esto en el Ministerio del Trabajo. No es que yo te digo, ve, mañana quédate nomás en la casa y ya automáticamente es teletrabajo. Es decir, tu relación contractual con tu empleador pasa de ser un tipo de trabajo presencial a un tipo de teletrabajo permanente. Es decir, va a permanecer en el tiempo de esta forma y no es un tema coyuntural de una semana, de unos días, de unas horas, sino es un tema ya permanente, tú calificado como teletrabajador. Y obviamente tienes, como te comentaba, estas ventajas. Además, en la ley humanitaria está previsto que el empleador tiene la obligación de prestarle los insumos correspondientes al empleado para que teletrabaje, es decir, un computador razonablemente bueno que funcione con internet. Además, seguramente eso está a punto de ser reglamentado, pero seguramente se exigirá también que el empleador entregue o provea de internet al empleado, entre otras cosas, o herramientas indispensables que el empleador pueda tener. Por ejemplo, ahora que a todos nos ha tocado hacer teletrabajo, hay empresas que les proveen de escritorios, de sillas, etcétera. O sea, eso ya depende de la política interna de cada empresa, pero al menos los insumos indispensables tiene que entregar el empleador a favor del empleado. Sí, tú mencionabas hace un momento lo de Google. He visto algunas otras empresas que de por sí, internacionales me refiero, he visto que están en su visión a futuro, dicen que van a implementar el home office ya de por sí a futuro, independientemente de la pandemia. Entonces, yo me imagino que aquí en el Ecuador, o sea, evidentemente hay un antes y un después, y con los beneficios que hemos visto de la tecnología, seguramente mucho también va a cambiar, porque se puede, o sea, nos hemos dado cuenta que podemos estudiar en línea, que podemos hacer home office, que podemos hacer compras en línea, y hasta el más escéptico ahora se da cuenta que sí se puede. Totalmente. Perdón. Creo que las más afectadas en el mundo entero van a ser las aerolíneas, ¿no? Porque los ejecutivos se han dado cuenta que ya no es necesario viajar de un país a otro, de una ciudad a otra para mantener una reunión de trabajo. Ahora ya lo que antes parecía inimaginable, ahora puedes tener una reunión tranquilamente con 40, 50 personas a través de Zoom. De hecho,
bastantes compañías han hecho sus juntas generales de este año ya por Zoom, ya no es un tema físico y incluso, por ejemplo, a nivel de bancos o a nivel de cooperativas de ahorro y crédito, las entidades públicas reguladoras, la Super de Bancos, la Super de Economía Popular y Solidaria, han modificado su normativa indicando que las asambleas o las juntas ya pueden ser por vía digital. Entonces, la movilidad y la movilización de la gente va a ser mucho menor y obviamente las más afectadas están siendo las aerolíneas y los hoteles, porque aquí en el país sobre todo había bastante viaje de negocios que Sí. yo creo que sí se va a ver bastante afectado después de la nueva realidad que estamos viviendo. Sí, la verdad, yo no me había puesto a pensar en lo que mencionas y es totalmente cierto. Habrá que ver cómo se adaptan porque la clave es adaptarse de alguna forma. Ahora sí, entrando al polémico artículo, digo polémico porque en realidad o sea, creo que muy poca gente lo tiene claro. No sé qué nos puedes decir acerca de este artículo como para que una persona de todo tipo de nivel de estudios lo pueda entender. La aplicación correcta, digamos, de este artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo. A ver, para explicar la aplicación correcta del 169.6, del tan polémico, coincido contigo, artículo 169.6, hay que hacer una distinción temporal. ¿A qué me refiero con esto? Hay una aplicación del 169.6 anterior a la ley humanitaria y una aplicación diferente posterior a la ley humanitaria. Es decir, el artículo 169.6, ¿qué es lo que nos dice? Que un empleador puede terminar la relación laboral con el empleado cuando su negocio o su industria estén atravesando un caso fortuito o una fuerza mayor. ¿Qué es un caso fortuito o una fuerza mayor? Básicamente son aquellas condiciones o escenarios o hechos que fueron imposibles de haber sido previstos por parte del empleador o que si fueron previstos son imposibles de resistir por parte del empleador. Y ahí tenemos algunas definiciones del Código Civil de qué es caso fortuito, fuerza mayor, qué es el naufragio, el terremoto, una explosión, etcétera, ¿no? Incluso las plagas del campo te dice el Código Civil que es un tema de caso fortuito, fuerza mayor. Y la verdad, en mi criterio, una pandemia como lo que estamos viviendo, efectivamente se encaja en una circunstancia de caso fortuito, fuerza mayor. Es eso. Es decir, de la noche a la mañana, un 17 de marzo, se dictó el toque de queda absoluto en el Ecuador y el 18 ya nadie pudo salir en las calles. Eso es un caso fortuito, porque básicamente fueron circunstancias que yo no pude haber previsto, o que si pude haber previsto no me puedo resistir porque me toca estar encerrado en la casa, cierro completamente mi fábrica, mi industria, mi negocio, y por tanto yo no puedo seguir manteniendo a mi nómina, laborando y pagándoles todos sus beneficios. Entonces, lo que está previsto en el Código del Trabajo desde hace muchísimos años es que el empleador, cuando está en curso en un caso fortuito fuerza mayor, puede terminar la relación laboral bajo esta condición o bajo esta causal. Y básicamente, ¿qué te genera? Para los que no están muy familiarizados con el tema, cuando tú terminas una relación laboral tienes que generar un acta de finiquito. Y esta acta de finiquito la generas en el sistema del Ministerio del Trabajo. Cuando tú generas esta acta, tienes que poner la causal por la cual terminas. Ahí tienes el mutuo acuerdo, el despido, el fallecimiento, etcétera, todas las causales. Y una causal es justamente el caso fortuito de la fuerza mayor. Curiosamente, antes del 17 de marzo, si me preguntas cuántas empresas aplicaron el caso fortuito fuerza mayor, creo que te puedo contar con los dedos de la mano. O sea, era una figura absolutamente residual, nadie le paraba mucha bola porque nadie la utilizaba, no generaba polémica ni nada por el estilo. Obviamente desde el 18 de marzo y más que todo desde el 1 de abril que ya había que pagar sueldos y las empresas estaban ajustadísimas porque llevaban 15 días sin vender. Entonces las empresas lo que empezaron a hacer es aplicar masivamente esta figura del caso fortuito fuerza mayor. ¿Y por qué les decía el tema del acta de finiquito en el Ministerio del Trabajo? Les indicaba que cuando tú generas el acta de finiquito por caso fortuito fuerza mayor, automáticamente el sistema te genera los valores a pagar a favor del empleado. Y en estos casos, cuando tú aplicabas el caso fortuito la fuerza mayor, básicamente el acta de finiquito no te generaba ni despido intempestivo ni desahucio. Es decir, con la pregunta de Javier de hace un momento, creo que puedo contestar fácilmente este tema. Lo único que, ¿perdón?
De julio, sí. No, julio. Lo que tú tienes que pagarle al trabajador son sus haberes, es decir, los proporcionales de décimos, proporcionales de vacaciones, alguna remuneración pendiente y nada más. No hay intempestiva, o sea, No nada de... hay, no hay indemnización por despido, no hay desahucio, no hay absolutamente nada. Es Ya. por eso que, claro, oíamos en las noticias de algunas empresas muy prestigiosas, históricas del Ecuador, que desvincularon a personas que llevaban 15 años en su puesto de trabajo y estas personas salían con indemnizaciones o con actas de finiquito, con liquidaciones de 300, $400. Decía, vea, cómo yo trabajé 15 años en esta empresa y me dan $400. Lamentablemente era la figura, la aplicación de esta fría figura que es el caso fortuito o la fuerza mayor. Entonces no te genera estas obligaciones. Eso era hasta antes de la ley de apoyo humanitario. Curiosamente, la ley de apoyo humanitario, desde mi punto de vista, lejos de apoyar el empleo, creo que tiene algunas deficiencias que más bien perjudica el empleo, es un criterio ya personal que yo lo tengo. ¿Y qué es lo que se estableció, lo que se discutió en la asamblea? Los asambleístas muy preocupados empezaron a notar que esta figura se aplicó masivamente. De hecho, hasta ese entonces íbamos más o menos unas 100,000 desvinculaciones de puestos de trabajo formales en el Ecuador. 100,000. Ahora vamos 270,000 desvinculaciones. El día de ayer le escuché al ministro que ya nos acercamos, parece que a fin de mes, a las 300,000 desvinculaciones de trabajadores, es decir, 300,000 familias se quedaron sin su sustento diario fijo en el Ecuador hasta lo que vamos del mes de julio. Esto con el 169. No. De las 300,000 personas, más o menos han aplicado a unas 20,000 personas el 169.6, unas 40,000 personas han aplicado un despido intempestivo y el resto son circunstancias de una terminación por mutuo acuerdo, de una terminación de un contrato de obra, que es un contrato específico, o las otras causales previstas en la norma. Entonces, bueno, la cosa es que se expidió la ley humanitaria y en la ley humanitaria lo que se establece y lo que discutieron los asambleístas es no. Aquí las empresas solamente pueden aplicar el caso fortuito, la fuerza mayor, cuando cierran el negocio, cuando quiebra la empresa. Es decir, solo cuando ya quebraste puedes aplicar este caso fortuito, fuerza mayor. Fue el proyecto de ley al presidente de la República y el presidente vetó esta norma, indicando, no me pueden solamente aplicar a las empresas que quiebran. También debemos aplicar a las empresas que cierran un giro de su negocio, un departamento o una unidad de trabajo de su empresa. Sin embargo, la Asamblea rechazó esa interpretación y se quedó con la interpretación original. O sea, solamente puede aplicar correctamente para quien quebró. Exactamente. La versión final, que ya es oficial, es que las empresas pueden aplicar el caso fortuito fuerza mayor solamente cuando su negocio quiebra, cuando la empresa cierra. Y claro, eso es un tema muy grave porque, a ver, aquí no hay que tapar el sol con un dedo. Hubo muchas empresas que abusaron de esta figura y se deshicieron de mucho personal, sobre todo personal antiguo, que ya les generaba problemas de jubilaciones patronales o otro tipo de contingentes laborales. Dijeron, este es el día, así que desvincularon a miles de personas aplicando masivamente esta figura. Por ejemplo, yo tengo algunos clientes que cuando empezó todo este caos, un par de farmacéuticas, por ejemplo, me llamaron y me dijeron, ¿podemos aplicar nosotros del caso fortuito fuerza mayor? Y mi respuesta fue, ¿ustedes están trabajando, sí o no? Sí, estamos trabajando. Entonces, su empresa no encaja en una causal de caso fortuito fuerza mayor. Lo mismo, por ejemplo, una aerolínea. Una aerolínea no encaja en un tema de caso fortuito fuerza mayor, una aerolínea de carga me refiero, porque las siguen exportando, se sigue moviendo. Obviamente una aerolínea de pasajeros sí podría alegar un caso fortuito fuerza mayor. Entonces depende mucho el giro de negocio para la aplicación de esta figura del caso fortuito fuerza mayor y por ende, insisto, hubo mucho abuso. Ahora, con la ley humanitaria se aprobó que tú puedes aplicar esta figura solamente si tu empresa quiebra. Y eso va a traer muchos problemas porque los empleados pueden empezar a demandar sus actas de finiquito, indicando que el caso fortuito fuerza mayor que les aplicaron está incorrectamente aplicado. Y ahí es curioso porque la ley humanitaria establece en otro artículo una sanción para las empresas o empleadores que aplican mal el caso fortuito fuerza mayor, es decir, para aquellas empresas que han aplicado esta figura sin cerrar su negocio. ¿Cuál es esa sanción? ¿Recuerdas que hace un momento hablábamos que en caso de despido
tienen que pagarte una remuneración por cada año de trabajo. La sanción que está prevista en la ley humanitaria es que si un juez declara que el caso fortuito fuerza mayor está mal aplicado, te tienen que pagar 1.5 remuneraciones por cada año de trabajo. Es decir, aumentaron un factor de 0.5 por cada año de trabajo si es que un juez declara que el caso fortuito de la fuerza mayor está mal aplicado. ¿Y en cuánto tiempo? O sea, digamos que se unen entre todos los empleados ex empleados de una empresa, se unen entre todos. ¿Cuánto tiempo desde que se presente esa demanda, más o menos, suponiendo que todo sale, que todo fluye, les tomará para que cobren este 1.5 de la remuneración? Creo que has dado en el clavo con esa pregunta, Juan Esteban, porque ese es un tema que los trabajadores o en algunos casos ex trabajadores de los negocios o los empleadores tienen que analizar. ¿Por qué? Porque efectivamente tú puedes eventualmente llegar a ganar el 1.5 remuneraciones. En criterio de nuestra oficina que hemos analizado esta sanción, porque ojo, aquí es un tema un poco técnico, pero voy a intentar ser lo más claro posible. La aplicación del caso fortuito de la fuerza mayor, la aplicación viable del caso fortuito fuerza mayor, cuando el negocio cierra, esa aplicación se da con efecto retroactivo. Es decir, como es una ley interpretativa la que dictó la ley humanitaria, todas las empresas que aplicaron esta figura eventualmente se ven en el contingente de si no cerraron, esta figura se les puede revertir en su contra. Sin embargo, la sanción a la que estoy haciendo referencia, esa sanción no forma parte del artículo que prevé la interpretación del artículo 169.6. Es decir, que esa sanción entra a regir solamente para los casos que las empresas o los empleadores apliquen caso fortuito fuerza mayor desde la vigencia de la ley. No sé si quedó la diferencia. Dicho en mis palabras, la ley humanitaria, o sea, es como un antes y un después para esta interpretación. Quienes despidieron acogiéndose a este 169, numeral 6, antes de la ley humanitaria, la sanción es diferente a los que lo hicieron después. Los que hicieron después es 1,5 por cada año de trabajo, 1,5 salarios por cada año de trabajo. ¿Y los que lo hicieron antes? O sea, si es que un juez te condena por haber aplicado el caso fortuito fuerza mayor antes de la vigencia de la ley humanitaria y te dice, no, tú aplicaste mal. ¿Por qué? Porque tú no cerraste tu negocio, sino que tú seguiste operando y solamente despediste, me voy a inventar, a 10 trabajadores a través del caso fortuito de la fuerza mayor, te va a condenar a un despido regular. Es decir, la indemnización normal. Exacto, la ordinaria, la normal, como quieras llamarla, es decir, a una remuneración por cada año de trabajo. Mientras que, digamos que yo el día de hoy tengo que desvincular a 20 personas de mi oficina y les aplico el caso fortuito de la fuerza mayor y después de, ya te voy a resolver tu consulta porque esa para mí es la pregunta clave, si después de que me sigan el juicio, mis empleados me ganan el juicio y el juez dice, no, usted aplicó mala figura y yo les desvinculé el día de hoy, es decir, ya con la ley humanitaria en vigencia, yo tengo que pagarles del 1.5 remuneraciones. Mientras que si apliqué en mayo, no tengo que pagarles de ese 1.5 remuneraciones. Aquí algo que es importante. Lo que te estoy diciendo no está escrito en piedra, porque son leyes tan nuevas que habrá que ver cuál es el criterio de los jueces al momento de aplicarlas. Y de hecho, hay que considerar otro tema. Varias cámaras, gremios y compañías, varias industrias en general, ya han presentado ante la Corte Constitucional demandas de inconstitucionalidad de esta interpretación que el legislador hizo al artículo 169.6. Habrá que ver qué dice la Corte Constitucional, pero si la Corte declara la inconstitucionalidad, esa norma queda expulsada del ordenamiento jurídico y volvemos al régimen normal, es decir, básicamente yo puedo aplicar el 169.6 cuando quiera y no necesito cerrar mi negocio para aplicar esa figura. Ahora, lo que tú me consultabas, que es interesante y que va de la mano con lo que hemos hablado, cuando un empleado presenta una demanda ante un juez de trabajo, hablemos del escenario antes de la pandemia. Más o menos un juicio de trabajo podía durar unos 2 años, más o menos. Ahora con la pandemia, la verdad es que no te puedo dar un pronóstico.
Es decir, imagínate el represamiento que tienen los juzgados de trabajo de todas las demandas de más de 200,000 personas que han sido desvinculadas, bueno, ya casi 300,000 personas que han sido desvinculadas el día de hoy. Y además, encima más, en el Ecuador tenemos un sistema que es oral. ¿Qué significa este sistema? Requiere mucha inmediación, mucha presencia física ante el juez. Es decir, tú vas a las audiencias, bien parecido a cuando tú ves una película de Estados Unidos y vas ahí ante el juez y alegas y tienes el expediente y le haces la pregunta al testigo. Ya, así igualito es en el Ecuador, con sus variables, ¿no? Siempre en versión AM aquí en el Ecuador, pero tienes tus variables en el Ecuador, pero de cualquier forma requiere tu presencia física en el juzgado. Y ahora simplemente no hay cómo tener presencia física en el juzgado, así que la mayoría de audiencias se siguen difiriendo. Mi pronóstico es que si es que la pandemia no dura mucho, un juicio laboral bajo el sistema que tenemos ahora te puede durar unos 3 o 4 años. No creo que sea menos, la verdad. Claro. A ver, yo he conversado con empresas o sea, lo que me han dicho muchos empresarios, sin decir si es que, o sea, cuál es mi opinión al respecto para no entrar en polémicas, porque sí es un tema súper delicado. De lo que a mí me han confiado y que no voy a decir las empresas por respeto hacia, o sea, como confidencialidad. Lo que están haciendo empresarios es ganar tiempo, básicamente. O sea, saben que no está bien lo que están haciendo con esta, o sea, es lo que me han dicho, ¿no? Que no está bien, que saben que en esta interpretación debería estar ligada hacia el cierre del negocio. El tema es que lo que quieren es ganar tiempo. Entonces, ahorita, por la situación tan complicada en la que estamos todos los negocios, me decían este fin de semana en un restaurante súper grande de la ciudad, me decían que antes vendían en un día normal $7,000 al día, ahora están llegando con suerte a 1,000. Entonces, obviamente no les alcanza a cubrir sus costos. Entonces, lo que están haciendo es acogerse a este 169 sabiendo que no lo están haciendo, o sabiendo que corren el riesgo que después les van a indemnizar, pero de así ganar tiempo hasta que salga todo eso, es lo que me han dicho. Bueno, lo que comentábamos hace un momento es interesante para este análisis, porque digamos que ese restaurante que tú me dices aplica el día de hoy incorrectamente el 169.6 y es condenado 3, 4 años después, va a tener un contingente adicional que es el 1.5 remuneraciones por cada año de trabajo. Pero, claro, el tema es también un asunto financiero. Claro. Porque si ahora tú no tienes el dinero para pagar a toda tu nómina un despido intempestivo, que es la figura más costosa que prevé el Código del Trabajo para desvincular a una persona, tú lo que haces es, ok, que me demande, le pago al abogado, a los abogados creo que no nos va a faltar mucho trabajo porque se vienen un montón de demandas, le pago al abogado y que el litigio dure 3 y 4 años y después de 3 años, ¿cuál es mi contingente como empresa? Pagarle el mismo valor que tenía que pagarle el día de hoy. Tal vez, ok, con un 0.5 remuneraciones adicionales, pero si lo ves numéricamente, fríamente, financieramente, a las empresas puede resultarles algo no tan descabellado el diferir este pago 3 años o 4 años, porque ¿qué es interesante? Que también los empleados deben analizar antes de presentar una demanda. Claro. El despido y el desahucio, que es lo que tú litigarías en un juicio, porque solamente estos dos rubros se irían a una contienda judicial, el despido y el desahucio no te generan intereses ni recargos. Entonces, digamos que yo te despido a ti, Juan Esteban, el día de hoy y tengo que pagarte $1,000 de despido. ¿Esos $1,000 te voy a pagar hoy o te voy a pagar después de 3 años sin ningún recargo adicional? Entonces, lo que tú dices es correcto y muchas empresas, claro, han hecho ese análisis y han dicho, ahorita no tengo el dinero para pagar un despido, que me sigan el proceso y veremos qué pasa después. Sí. Bueno, la verdad es que sí es polémico esto. Es polémico, además que uno, o sea, para mí lo importante es ponerse en el medio, o sea, ponerse desde el lado del empresario, desde el lado también del empleado, porque obviamente de los dos lados hay situaciones complicadas. O sea, el empleado se queda sin trabajo, pero la empresa, en cambio, si es que no tiene ingresos, tampoco tiene cómo pagar. Entonces es una situación súper complicada y por eso es que es tan polémico todo este... Yo lo que creo y coincido contigo que hay que ponerse en el medio, porque, claro, hay muchas medidas legislativas, gubernamentales, que son lamentablemente muy populistas
pero lo único que generan es más desempleo. Hemos visto cómo el empleo se ha venido deteriorando desde que el anterior gobierno venía tomando, sí, subamos el salario un 10% este año. Claro, todos felices porque nos van a subir el salario 10%, pero ahí tienen resultados, no somos competitivos, los negocios no pueden funcionar, viene alguna empresa de afuera con capital extranjero y con su mano de obra en el extranjero y te quiebra tu negocio aquí. Esto pasa mucho con los textiles, sobre todo, que claro, me voy a inventar, medias de Perú, que te cuesta, quiso el costo de producción son $2. Entonces es imposible competir porque somos un país demasiado caro para competir incluso con nuestros vecinos que pueden devaluar su moneda. Aquí tenemos el dólar encima, nuestro salario básico es casi el doble que el del Perú. Y ojo, no digo que eso esté mal, es muy bueno para los empleados, pero eso ha generado que el nivel de empleo se venga deteriorando cada vez más. La eliminación del contrato de trabajo, por ejemplo, para mí un absurdo es que se haya puesto en la Constitución que está prohibido el contrato por horas en el Ecuador. Y eso está previsto en la Constitución. ¿Cuál es el problema de aplicar correctamente un contrato por horas? Lo mismo pasa con el 169.6, que lo venimos discutiendo. Yo creo que el tema no era cerrar las puertas para la aplicación del 169.6, sino controlar a las empresas que abusivamente lo han aplicado. Yo creo que el tema no era una medida legislativa, sino una medida de control por parte del ministerio. Creo que con eso se hubiera solucionado el problema. Sí, totalmente. Y de hecho, con esto que acabas de decir, nos lleva a la última sección. El emprendimiento. Tenemos una nueva ley de emprendimiento y de hecho teníamos una pregunta al respecto. Preguntaba Pablo, ¿cuáles son los beneficios para un emprendedor o microempresa de constituir una compañía, una sociedad por acciones simplificadas? Sí, es una excelente pregunta, porque definitivamente el emprendimiento ha sido muy rezagado en este país. Es decir, aquí para ser un emprendedor, básicamente tienes que ser un temerario en el Ecuador, la verdad. Es decir, ¿por qué? Porque primero te exigen una cantidad de permisos municipales del SRI, que el RUC, que la patente municipal, que la declaración, que encima si ya quieres formalizarte un poco más, necesitas contratar una contadora porque eres sujeto a llevar contabilidad. Y bueno, tienes una infinidad de permisos. Si es que te va tan bien que tienes 2 empleados, ya necesitas contratar a un abogado para que te haga el reglamento interno del trabajo, para que te apruebe los horarios de trabajo. Bueno, realmente es un trabajo titánico en el Ecuador ser un emprendedor. Pero bueno, al menos con la ley de emprendimiento que está publicada el 28 de febrero de 2020, o sea, está en vigencia desde el 28 de febrero de 2020, lo que te establece esta ley es la creación de esta nueva figura que es muy interesante, muy novedosa, que es la Sociedad de Acciones Simplificadas. ¿Qué significa esta compañía? Porque en realidad es una compañía adicional, tal cual como una sociedad anónima, una compañía limitada, que son las típicas compañías mercantiles que existen en el Ecuador. Esta es una compañía más. ¿Qué es lo interesante de esta compañía? Que es muy fácil de manejarla. Es decir, no generas costos de constitución de la compañía, ya vamos a hablar después de eso. La administración es muy sencilla y tienes unas diferencias que son muy interesantes de analizarlas respecto a los otros tipos de compañías. Pero quiero empezar diciéndote un dato muy interesante de estas famosas SAS, o Sociedades de Acciones Simplificadas, y es que, por ejemplo, en Colombia, el 90% de compañías que se constituyen en Colombia son sociedades de acciones simplificadas. Es decir, son este tipo de compañía que en el Ecuador, como siempre vamos unos 3 o 4 pasos atrás, recién está vigente desde febrero de este año. ¿Qué es lo interesante de esta compañía? Fue una pelea y una lucha larga, porque yo me acuerdo que estaban en esos tiempos. Gigante. De hecho, fíjate en este comentario que nos hacía, creo que es lo que mencionabas hace un ratito, es decirlo como dice José Francisco Aguirre, decía, deporte extremo es el emprendimiento en el Ecuador. Coincido totalmente. Yo también. Porque claro, además, como conversamos un momento, si te va mal, tienes que despedir a tus 2 empleados y pagarles las indemnizaciones que están previstas. Insisto, no me estoy
no estoy recriminando las indemnizaciones, no estoy recriminando la protección del trabajador, pero también hay que pensar en el empleador de vez en cuando, ¿no? El empleador también tiene todas las de perder en el Ecuador para generar un emprendimiento. Te decía que estas SAS, estas sociedades anónimas, sociedades de acciones simplificadas, son muy interesantes. Primero, en otros países solamente se constituyen este tipo de compañías. Segundo, ¿cuál es una diferencia interesante? Por ejemplo, tú constituías una compañía anónima o una limitada y necesitabas al menos 2 socios. Esta SAS ya requiere solamente un socio. Por ejemplo, otra distinción es que generalmente tú en una sociedad anónima o en una compañía limitada necesitabas al menos 2 administradores de la compañía, es decir, necesitabas un presidente y un gerente. En el caso de la SAS ya no requieres las 2 figuras, solamente un representante legal, llámale como tú quieras en el estatuto, presidente, presidente ejecutivo, CEO, como quieras llamarte, pero solamente necesitas a una persona. Otra distinción muy interesante de la SAS es que no necesitas tener un capital mínimo. Como tú sabes, para constituir una sociedad anónima necesitas un capital mínimo de $800 y tienes que depositar este valor hasta un año después de constituir la compañía. Sin embargo, en el caso de las SAS, no requieres un capital mínimo, puedes tener $1 de capital y es suficiente. Obviamente, un emprendedor que está empezando su negocio y encima más tener que ponerle plata a la compañía y tenerla ahí congelada en una cuenta del banco, no es lo idóneo y esta compañía te ayuda a solucionar ese problema. Otro tema muy interesante es que las compañías, desde hace algún tiempo atrás, necesariamente deben tener un objeto social limitado. Es decir, hasta antes de una reforma casi última que hubo en el país, tú podías tener una empresa que te venda computadoras y nada más que computadoras. Es decir, esa compañía no podía vender casas, no podía dedicarse al negocio textil, porque solamente debía tener casi un objeto único. Esa norma se derogó, pero básicamente lo que te establece es que ahora una compañía anónima o una limitada deben tener objetos delimitados. Es decir, tú puedes vender electrodomésticos, puedes dedicarte a la agricultura y tienes que ir poniendo cada uno de estos ítems en el estatuto de tu compañía. ¿Qué pasa con las SAS? Las SAS pueden tener un objeto absolutamente abierto. Es decir, tú puedes poner en el estatuto de tu sociedad por acciones simplificadas, puedes poner que tú te vas a dedicar a todas las actividades de comercio y hacer absolutamente todo a través de una SAS, con ciertas limitaciones que están en otras leyes. En este país es un relajo las leyes, que están en otras leyes, por ejemplo, que son ciertas actividades de servicios complementarios. Por ejemplo, tú no podrías dar un servicio de catering, de mensajería, de seguridad, porque esos tipos de negocios están regulados a través de otra normativa. Pero todo el resto de actividades, tú puedes hacerlas a través de una SAS. Y eso es un cambio, no te imaginas, es un cambio gigante, porque antes los empresarios, para dedicarse a una actividad, constituían una compañía. Para dedicarse a otra actividad, otra compañía. Y claro, eso te genera gastos burocráticos, costos fijos, tienes que pagar impuestos. Es un problema gigante el llenarte de compañías. Y ahora con esta SAS, tú a través de una sola compañía puedes dedicarte absolutamente a todo. Es una figura muy interesante y muy flexible. ¿Cómo está sujeto a la super de compañías también? Esa es una pregunta interesante. Sí está sujeto a la superintendencia de compañías, pero cuando tú constituyes una sociedad anónima o una compañía limitada, tú debías seguir un largo proceso, un engorroso proceso. Tenías que hacer un estatuto por escritura pública, luego irte al registro mercantil e inscribirlo. Todo esto te generan hasta ahora costos muy elevados. Claro. En cambio, en la SAS no necesitas eso. Puedes tener un documento, así como este que tengo aquí. Este puede ser mi estatuto de la SAS. Está firmado por mí, que soy el único accionista y el único administrador de la compañía. Y lo único que hago es reporto al registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías para cuando tú te metes en la página web de la Superintendencia de Compañías y pongas Emilio Suárez SAS, te aparezca mi compañía y te aparezca ahí mi información. Pero no tienes que pasar por absolutamente ningún otro filtro adicional ni nada de ese trámite tan engorroso de constitución de la compañía que era antes. Otro tema interesante es, por ejemplo, si yo quiero cederte a ti mis acciones en mi compañía, no tengo que hacer una escritura pública ni inscribirla en ningún lado, solamente firmamos una cesión simple, un documento privado tú y yo, y ya están cedidas mis acciones a tu favor.
Y lo único que se hace es, se reporta a la superintendencia para que registre en el registro de sociedades y aparezca en la página web y nada más. Es decir, Para cerrar, ¿perdón? para cerrar la empresa. Para cerrar la empresa también se hace por instrumento privado. Es decir, antes, tú para liquidar una empresa anónima o limitada es un trámite, olvídate. O sea, te demoras. Constituir una compañía en el Ecuador era relativamente corto, te demorabas un mes, liquidar una compañía 8 meses. Con esta compañía, el trámite de liquidación también es más ventajoso, es más corto, más sencillo, menos costos. Entonces, este es un paso gigante en el Ecuador. Yo creo que poco a poco que nos vayamos familiarizando, vamos a llegar a niveles de Colombia que el 90% de compañías van a ser de este tipo en el Ecuador. Me imagino que, o sea, viendo, o sea, tal vez haya que adaptar también las otras, pero la sociedad anónima, la compañía limitada, no lo No, sé. yo creo que esas se van a quedar como están, quizás les darán algún ajuste, pero por ejemplo, tú para una sociedad de acciones simplificadas tienes algunas limitaciones, como te explicaba, de ciertas actividades. Por ejemplo, un banco no puede constituirse a través de una SAS. Un banco siempre va a ser una sociedad anónima. Sí, sí. Entonces, obviamente hay ciertos giros de negocio que requieren aún las otras figuras que son más formales, más controladas, etcétera. Y claro, lamentablemente, yo espero que lo que te voy a decir no pase, pero como ya conozco cómo somos en el Ecuador, no me sorprendería que llegue a suceder. Pero no me sorprendería que en el poco tiempo la superintendencia empiece a reglamentar las SAS y le vuelva casi igual de compleja que es el manejo de una sociedad anónima o una compañía limitada. Espero que no. Ojalá que no. Yo prendo una vela todas las noches para que eso no pase, pero no me sorprendería que eso llegue a pasar en el Ecuador. Tenemos dos preguntas como para ir cerrando. Dos preguntas. La una, a ver, voy a hacerlas en desorden porque la una tiene que ver con lo que estamos hablando, la otra, en cambio, tiene que ver con temas que estábamos hablando en el apartado anterior. Preguntaba José, ¿el proceso de liquidación de una compañía limitada ha variado o se mantiene con el eterno proceso anterior? Se mantiene con el eterno proceso anterior. Ahí para resolver la consulta de José, recordemos que en las sociedades anónimas o limitadas tú tienes dos procesos para liquidar una compañía. El proceso ordinario, que olvídate, tus hijos acabarán de liquidar la compañía, y el proceso simplificado, que es un proceso bastante más sencillo que lo único que te exige es que la compañía no tenga activos ni pasivos, o al menos que no tenga pasivos. Entonces, ese es un proceso simplificado, pero simplificado te habla igual que se demora unos 4 meses, 5, 6, ahora con COVID 8 meses, se demorará seguramente el proceso, ¿no? Ya, y después teníamos, lo que pasa es que es como irnos, o sea, tenemos una pregunta de Elizabeth que me parece muy buena, sino que tiene que ver con el punto anterior, es para no desordenarnos. Además, estamos un poquito extendiéndonos, no sé si tienes problema, Emilio, Tranquilo. un poco, porque además tenemos una sorpresa al final, vamos a hacer un juego y creo que ahora sí vamos a poder jugar como lo jugábamos hace un tiempo, que ya les vamos a explicar. Entonces, después de Elizabeth ya contestamos tu pregunta, sino que es para no salirnos del tema. Preguntaba también, José Francisco preguntaba, tributariamente, ¿qué ventajas tiene una SAS? Tributariamente tienes las mismas obligaciones que una sociedad anónima o una compañía limitada. No hay diferencia aún. Yo esperaría que algún momento haya. No tienes ninguna exoneración ni nada diferente. Tienes que sacar un RUC, tienes obligado a llevar contabilidad, es decir, necesariamente vas a necesitar una contadora, pero en ese sentido no hay muchas ventajas. Tienes muchas ventajas a nivel de administración y gestión de las SAS, muchísimas ventajas. Por ejemplo, hay un tema de, tú debes llevar en todas las compañías lo que se llaman los libros sociales, que son la historia de la compañía, y en las compañías, las SA o las compañías limitadas, necesitas tener físico, con carpetas, la vaina. En las SAS, en cambio, ya te permiten hacer todo digital. Algo que es interesante, que quizá le sirva a la pregunta que nos hicieron ahorita, es que la ley te establece que tú puedes transformar una SA o una compañía limitada en una SAS. Y eso es muy interesante. Nosotros estamos ahora en un trámite de esa naturaleza en mi oficina. No te podría decir cómo va a acabar, porque como esta ley entró en vigencia en febrero, creo que es uno de los primeros trámites de transformación. Estamos transformando una compañía limitada en una SAS. Claro, porque esta persona me decía, oye, yo quiero ser el único accionista, solo yo quiero ser presidente. Claro.
quiero tener estas ventajas de que todo es privado, no necesito estar haciendo por escritura pública gastándome dinerales. Entonces tú puedes transformar tu compañía antigua en una de estas modernas, en estos modelos 2020, que son las SaaS, que es una figura, yo insisto, es muy interesante. Ya. A ver, la última pregunta sobre este tema y de ahí vamos con Elizabeth para empezar a cerrar y hacer este juego. Tenemos algunos concursos que vamos a hacer. Alfonso preguntaba, ¿es necesario tener firma electrónica? Me parece que sí es igual que la... O sea, ¿eso creo que es voluntario o no? ¿O cómo es? No, no es obligatorio tener firma electrónica para tener una SaaS. Entiendo que la superintendencia está ajustando su sistema para ya constituir las SaaS utilizando solamente firma electrónica, pero no es obligatorio el tener firma electrónica por una SaaS. Sin embargo, yo recomiendo ahora a todo el mundo que tenga firma electrónica. Es lo más cómodo que hay suscribir un documento con firma electrónica. Ya, a ver, ahí hay una nueva pregunta. Lo decía, a ver, Juan preguntaba, ¿una SaaS es la mejor opción para un emprendedor en tiempos de COVID? Yo creería que sí. ¿Qué dices? Totalmente. O sea, a ver, es que un emprendedor, y ahí hay un tema un poco curioso que también a veces en el Ecuador se desnaturaliza un poco la figura del emprendedor. El problema que tenemos los ecuatorianos es que queremos ser emprendedores, pero al tipo Jeff Bezos de Amazon en Estados Unidos, ¿no? O sea, queremos tener una empresa, queremos tener un asistente, queremos tener una oficina, y no se necesita toda esa formalidad. Mi recomendación es que si se va a generar un negocio de cero, quieres ponerte un local, quieres ponerte un restaurante, quieres ponerte, no sé, cualquier tipo de negocio, no necesitas incursionar desde el inicio en una figura de una compañía. Tú puedes hacerlo con tu RUC personal y si el tema va caminando y necesitas formalizarte, por ejemplo, para acceder a un crédito bancario, te exigen ciertas formalidades, puedes irte hacia una SaaS. Efectivamente, yo creo que el primer paso, si quieres ya formalizar tu negocio, para un emprendedor es una SaaS. De hecho, en mi criterio es el único paso que un emprendedor debe dar, porque sería absurdo que de una SaaS se pase a una SA o una compañía limitada. No le veo ningún sentido que haga eso, salvo que quiera ponerse un banco o alguna otra actividad prohibida para las SaaS. Perfecto. Ahora sí vamos entonces con la pregunta que nos hacía desde el tema anterior. Nos preguntaba Elizabeth, ¿cómo se debería manejar al personal o qué opciones hay en caso de que un trabajador se contagie y le resulte imposible a criterio del empleador ejercer sus actividades? Por ejemplo, un caso de choferes, mensajeros, incluso asistentes legales, etcétera. Te pido, Emilio, respuestas un poco más rápidas porque estamos extendiéndonos y por respeto a la audiencia aún nos falta también el juego que ojalá que podamos hacerlo. Hay grandes premios. Tranquilo, a ver, si un empleado evidentemente se contagia, lo lógico y lo legal y lo ético es enviarlo a su casa a que cumpla la cuarentena, bueno, no es cuarentena, sino 14 días de reposo conforme lo establece el COE Nacional. Ahora, en cuanto a las otras actividades que no pueden necesariamente hacer teletrabajo, ahí ya es un tema de una decisión gerencial de qué hacer con esas personas. Por ejemplo, en el ámbito farmacéutico hay mucho conflicto con los visitadores médicos, porque evidentemente un visitador médico no puede irse a un hospital el día de hoy. Entonces ya son decisiones gerenciales de cómo ir acoplando ese trabajo a la nueva realidad. Y si es que es imposible acoplar, pues la empresa podrá tomar la decisión que crea conveniente con ese trabajador. Perfecto. Bueno, te hago las últimas tres preguntas. Siempre hacemos esto, al final hacemos una ronda de preguntas y de respuestas rápidas. Para la audiencia me apena, hay algunas preguntas, José Francisco, Alfonso, que nos estaban preguntando igual sobre las AS, pero como para terminar, un hábito para todos los días. Leer y hacer ejercicio. Sí, y ahorita en estas épocas ha sido duro, pero es verdad, sobre todo la parte del ejercicio. Lo de la lectura creo que sí ha sido el mejor momento con esta cuarentena, ¿no? ¿El mejor consejo que te han dado? Evitar la zona de confort. Evitar la zona de confort. Es decir, no estancarte. Yo creo que el ser humano está siempre pensando en seguir creciendo, seguir sumando. Y definitivamente cuando estás en una zona de confort, huye de ahí porque no estás bien.
Recomendaciones finales para la audiencia. Si quieres, puedes. Voy a leer rápido las preguntas. Siguen llegando, es impresionante. Por si acaso por ahí puedas enlazar con las respuestas. Decía José Francisco, la figura de persona natural puede transformarse en SAS arrastrando la información que ha generado. Resultados, por ejemplo. Otra pregunta era de Alfonso. ¿Consideras que los bancos tomen en serio una SAS para brindar préstamos? Después, Alfonso igual preguntaba, ¿los días de cuarentena, quién debe cancelar? Y finalmente decía, Camilo, estimado doctor, los servidores públicos nos bajaron el sueldo vía reducción a la jornada laboral de 8 a 6 horas. ¿Qué tan constitucional o regresivo de derechos es esto, tomando en cuenta que la reducción de la jornada laboral es un avance en derechos? Ejemplo, reducción de 16 a 8 horas hace más de 80 años, mientras que la reducción del sueldo es una regresión. Entonces, bueno, no sé si, de hecho, mucho de esto también ya lo conversamos antes, pero algunas recomendaciones finales que puedas hacer a nuestra audiencia como para irnos al juego, a la trivia y a los premios. Sí, rápidamente, yo creo que en una época de tanta incertidumbre como ahora, lo lógico y lo recomendable es que acudan a donde los profesionales de cada materia. En el tema médico, por favor, si se sienten vulnerables, se sienten mal, tienen síntomas de esta famosa enfermedad, vayan a un médico. Igualmente en el tema legal, si tienen dudas, si no saben qué hacer o si creen que su empleador les está tratando de una forma no correcta o no conforme a la ley, acudan a donde un profesional, a donde el que quieran, no necesariamente donde nosotros, aunque creo que es momento de la cuña, pero tienen que necesariamente ir donde un profesional y por Dios no se dejen engañar, porque yo ya he oído abogados que cobran $10 por presentar una demanda y claro, lo que intentan es captar masivamente a gente que luego incluso te desaparecen. Es lamentable, pero el gremio es así. Y creo que tercera recomendación, sigan viendo OnData, que tiene programas muy interesantes. Chévere, te agradezco de verdad, Emilio. A ver, entonces nos vamos a la última sección. Esta es la parte que nos encanta. Esperemos que ahora sí podamos hacer el juego como lo hacíamos hasta hace 2 semanas, porque hemos tenido un poco de complicaciones en la retransmisión de Facebook. Entonces, esta vez les voy a compartir ahorita cuáles van a ser los premios y en qué consiste el juego que vamos a hacer. Mucha gente siempre está esperando esta parte por los premios y tanta cosa. Ya lo van a ver. Entonces, les comparto cuáles van a ser los premios y una instrucción general de cómo pueden jugar cada uno. Para quien quede en tercer lugar, una mantequilla Sisterly Nuts, un bloqueador solar Ática y un café de altura 1600. Para quien quede en segundo lugar, $40 de saldo para jugar en Q-Paddle. Para el primer lugar, 4 publicaciones para redes sociales del Cabú Creativo. Y además sortearemos entre todos los participantes del juego una prueba rápida COVID a domicilio de Medca. Lo que tienen que hacer es ingresar en kahoot.it, colocar el game pin que verán en nuestra pantalla, ponen su nombre y su apellido para que les podamos reconocer y lo que hacen es jugar contestando en su pantalla lo que ven en la nuestra. El juego mide que la respuesta sea correcta y la velocidad de respuesta. Entonces, como ven, es sencillo, tenemos grandes premios. Les voy a compartir ahorita mientras terminamos de definir las preguntas. Les voy a compartir ahorita una explicación. Este no es el juego aún, hay veces que por ahí la gente se confunde. Este aún no es el juego, simplemente para las personas nuevas a que vean cómo se juega. Mientras tanto, les pido a todos que traten de poner en Facebook que sea live, o sea, que esté lo más actual, porque como decía en la explicación, el juego mide la velocidad de respuesta también. Entonces, les explico ahorita en un pequeño video para que tengan claro cómo se juegan las nuevas personas. Bueno, lo que tienen que hacer es ingresar en kahoot.it o si tienen descargada la aplicación, utilizarla. Colocan el código que les va a aparecer en pantalla y después lo que hacen es colocar su nombre. A partir de eso ya están inscritos, fíjense, y simplemente tienen que responder las preguntas que ven en mi pantalla, pero contestando desde la suya. Entonces,
2 más 2 más 4 es igual a, en rojo 8, en azul 12, en verde 10 y en amarillo 9. Sabemos que es 8 y ahí ya tienen las respuestas hechas. Listo, entonces ahora sí, les voy a compartir mi pantalla y veamos cómo nos va. Aquí está. Listo, entonces ahorita deberían estar viendo mi pantalla y ahí vamos a comenzar a jugar. Este es el código, le voy a bajar un poco el volumen para que... Ahí está. Este es el código 954580. Como hay un pequeño delay con Facebook, la idea es que se vayan conectando. Vamos a poner un tiempo de hasta que se conecten más personas y empiecen a jugar. 954580. 954580. Veamos, ya estoy viendo, tengo una pantalla auxiliar para poder ver. Ya tenemos DB21 inscrito. ¿Quién más? Veamos. DB21. Les pedimos a todos que traten de ponerse sus nombres y apellidos o en su defecto después ahí simplemente nos pasan los datos de quiénes son los que han ganado porque no reconocemos todos los nombres. Ya tenemos 4, fíjate Emilio, estamos 5, vamos. Yo también ya me voy a registrar. Sí, pero contigo sería trampa. Me contaron que la semana anterior ha habido ahí un tema sospechoso. Así me estaban contando, yo ni idea, la verdad. Pero sí, así me estaban diciendo que... Veamos, ahora si es que todo sale bien, veamos cómo resultan los premios. ¿A quién nomás se lleva los premios? Tenemos 9 jugadores, ¿quién más se inscribe? Qué chistoso que era un premio, sea una prueba de COVID, ¿no? Sí, te vamos a sortear también entre todos los inscritos una prueba rápida que viene de nuestros amigos de Mezca. A ver, tenemos 11. Vamos, ¿quién más? Ya bajó uno. A veces puede ser la conexión. Veamos. Entonces, creo que con eso estamos con los 10 jugadores para ver, veamos quién se lleva los premios esta vez. ¿Te parece si comenzamos, Emilio? Seguro. Listo, entonces, vamos. Primera pregunta. Como pregunta general, a ver quiénes son los matemáticos. ¿Cuánto es 128 más 128? Le puse bastante tiempo para que cada pregunta tenga el tiempo suficiente a que todos contesten debido al delay que tenemos con Facebook. Y veamos. Ojalá no haya muchos abogados nomás. 128 más 128, un abogado, chuta. Veamos, ya mismo empiezan a aparecer todas las respuestas. Ya hay una. Es de acuerdo a la velocidad, o sea, de acuerdo al delay que tenga cada uno en su equipo. Ahí empieza ya la cuenta última. ¿No les está apareciendo, creo, o qué? Bueno, ya tenemos por lo menos el podio. Veamos. Y la mayoría contesta mal. No puedo creerlo. Abogados, han de ser abogados de ley. A ver, veamos. Siguiente. La ley de emprendimiento está enfocada en brindar beneficios a este grupo empresarial, ¿sí o no? Recuerden que vamos a hacer un sorteo también entre todos los inscritos.
Ay, ¿sabes qué es lo que está pasando? Me están diciendo que no se puede jugar porque no les están apareciendo las opciones. Con razón era. Entonces, ahí sí estamos complicados. Vamos a tener que hacer no aparecen las opciones, nos están diciendo en los mensajes. A ver, entonces, vamos a tener que cambiar la estrategia y ponerlo así como jugamos la semana pasada, colocando el juego, pero para que cada uno lo responda desde su propio equipo. Entonces, ahora sí. Ahora sí. Entonces, ahora sí les voy a compartir el código para que lo puedan ver. Este es de una forma nueva, por lo que no hubo cómo jugar. Ahí me están, nos están poniendo un montón de ya código. Les voy a poner código nuevo para que puedan jugar. Esta vez es desde sus propios equipos. Decía Carlos, sí somos buenos para las matemáticas. A ver, ahí está, pin de nuevo, preguntaba May. A ver, May Romero preguntaba, pin de nuevo. Ahora sí, es código entonces 078 10834. Ahora cada uno juega por su propio, por su lado, así como hicimos la semana pasada. Creo que vamos a tener que ver cómo solucionamos esto del juego. Yo te decía al principio que veamos si es que ahora vamos a poder jugar, pero no, definitivamente no se puede porque no salen las opciones. Qué lástima. Veamos ahora sí si es que ya empiezan a jugar. Ahora sí es ya, cada uno juega por su propia cuenta. Ahí ya les puse el código. Veamos si es que están. Veamos, porque si es que alguien nos dice si es que ya están jugando, porque no puedes ver desde aquí. O sea, yo estoy, el pin otra vez, por favor, decía. A ver, veamos. Ahí sí está. 078 10834. 078 10834. Ese es el nuevo pin. Ahí está, ya veo en los mensajes. Ahora sí estoy viéndolo en el otro equipo y sí están ahí, porque estoy viendo la casa, sí están. Ah, buenísimo, buenísimo. Veamos si es que ahora sí pueden jugar. Veamos. Ya tenemos, otra vez está regresando la gente, porque es como que se salió para poder jugar y ahora están regresando. Veamos si es que ya tenemos algunas respuestas. A ver. Tenemos 10 jugadores. Ya hay algunos que han respondido. Aún están por terminar. Mientras tanto, para ganar tiempo, yo les voy a compartir. Siempre hacemos al final un resumen de los puntos más importantes que hemos hablado. Y la verdad, déjame decirte, Emilio, que he aprendido un montón porque había muchas cosas que no las tenía claras. Me alegro que haya sido de utilidad. Sí, no, la verdad, súper interesante y eso es prueba también de la razón por la cual nos hemos alargado tanto. Normalmente terminamos 1 hora, 1:15 con el juego. Esta vez ya estamos 1:30. Así que veamos entonces los temas más importantes. A ver, para mí marca un punto como de quiebre la ley humanitaria. Así es por lo menos como te estaba entendiendo. Tenemos a raíz de la ley humanitaria, cambios en esta interpretación del 169, principalmente en temas de cómo debería ser la indemnización hacia el trabajador.
Las empresas que se hayan acogido a este 169 antes de la ley humanitaria deberían indemnizar, suponiendo que se justifica en beneficio del trabajador, tienen que indemnizar tal cual como era un despido intempestivo antes. En cambio, las que lo hicieron después de la ley humanitaria tienen que hacerlo con 1,5 de cada sueldo por el tiempo de trabajo anual. O sea, por cada año de trabajo, 1,5 del sueldo. O sea, 50% más, un sueldo más del 50% de lo que gana por cada año de trabajo. Exactamente. Me pareció interesante, no lo había escuchado, lo del derecho a la desconexión. 12 horas libres debería tener una persona en este home office, en este trabajo en casa. No había pensado en esto de las aerolíneas y los hoteles, cómo es lo que les ha afectado de sobremanera que los ejecutivos van a dejar de viajar, tanto porque se han dado cuenta que con el home office pueden hacer las reuniones como estas herramientas que estamos utilizando cualquiera afuera, ya no necesariamente tienes que irte hacia el otro país o inclusive dentro de la ciudad. Entonces habrá que ver cómo se adaptan aerolíneas y hoteles. Finalmente, hablando de lo del emprendimiento, esta sociedad de acciones simplificadas, mencionabas que el 90% de las empresas colombianas son creadas con esta figura, y seguramente acá en el Ecuador empezarán a aparecer cada vez más por los beneficios. Por ejemplo, no necesitas un presidente y gerente como se necesitaba antes, solamente con tener un representante legal. No necesitas un capital mínimo, lo mencionabas, el objeto social limitado ya no es como era. Antes teníamos esa limitante en el objeto social, ahora con esta SAS no necesariamente es así. O sea, puedes tener mucho más abierto, y para un emprendedor que tiene que estar adaptándose constantemente, a veces el emprendedor nace con una idea y después en la práctica se da cuenta que puede hacer otra cosa. Entonces, en ese sentido es bastante abierto el tema. Está sujeta a la superintendencia de compañías de esta sociedad. Y además que uno de los puntos también súper importantes, porque siempre hay bastante polémica con el tema del cierre o para la transferencia de acciones hacia una persona, o el cierre en su defecto, que es importante para el emprendedor. Puede hacerlo tranquilamente y no es necesario tanto proceso engorroso como era antes con las sociedades anónimas o las compañías limitadas. Hay un punto que te faltó decir, es que solamente se requiere un solo socio, ¿no? Un solo accionista, a diferencia de las otras que requieres mínimo 2. Eso es un cambio muy importante. Perfecto. Finalmente mencionabas, hablando esto del emprendimiento, que hay que emprender, sí, pero con cuidado, fijándose mucho en los costos, no queriendo ser Amazon, sino que simplemente a tu propia realidad. Y finalmente lo de las recomendaciones que nos hacías, evitar la zona de confort. Eso es, creo que cuando uno está en esa zona de confort y cuando estás realmente sintiéndote tranquilo, es porque estás mal, porque algo estás mal. Entonces me pareció súper bueno. Veamos entonces ahora sí los premios, cómo nos quedamos. Cerrémosle el juego ahora y les voy a compartir mi pantalla nuevamente para que ahora sí veamos cómo están el podio. Entonces, les voy a compartir. Tenemos como ganador Chris C., que nos tendría que escribir a nuestras redes para saber quién es. Daniel Bader en segundo lugar, y en tercer lugar Camilo EW810. Entonces eso es el podio. A Daniel Bader le veo que repite a semana seguida. A Daniel, sí, la semana pasada quedó en primer lugar, esta vez queda en segundo lugar, por eso es que ahorita lo acabo de poner, ponía en los comentarios. Felicitaciones al podio. Vamos a hacer el sorteo entre las personas que están aquí inscritas en el juego, de todas las personas, para ver quiénes se llevan bueno, creo que vamos a tener que hacer el sorteo después. Bueno, lo hacemos
lo hacemos nosotros. Decía, fíjate ese comentario que hacía Daniel Bader, decía, al segundo lugar, 6 meses de consulta gratis en Durín Terrero. Ya voy a darle un cupón de $10 de consulta gratis en Durín Guerrero. Sí, vea. El sorteo de Mezca lo vamos a hacer enseguida el sorteo y lo publicamos para ver quién se gana la prueba rápida, que era el sorteo. Recuerden, el tercer lugar estaba, el premio era una mantequilla Sisterly Nuts con un bloqueador Ática y un café de altura 1600. Al segundo lugar eran $40 de saldo. Créanme, en Q-Padel pueden jugar un montón. Y además que el pádel es un deporte súper sano y se puede jugar ahorita, tienen todas las seguridades para que puedas ir a jugar. Y en el primer lugar, 4 publicaciones en redes sociales de nuestros amigos del Cabú Creativo. Entonces el sorteo lo hacemos enseguida. Vamos a llegar ahora sí, discúlpame Emilio, la verdad es que nos hemos pasado del tiempo. Y bueno, la verdad es que es porque el tema ha sido súper interesante. Te agradezco mucho, de verdad, y te invito también a ti y al resto, les invito para la próxima semana, desde el próximo jueves y durante todo agosto vamos a estar hablando de emprendimiento, por eso queríamos cerrar contigo hablando justamente de emprendimiento. Vamos a estar hablando de emprendimiento y para eso tendremos un mano a mano con José Francisco Aguirre, hablando. Él es fundador de Barber House, fundador también de Vikings House, es un emprendedor y la verdad es que hace las cosas muy bien y va a ser una historia muy, muy chévere de emprendimiento la que vamos a tener en un mano a mano de emprendedor a emprendedor. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como OnData.es o en Instagram como ondata.es. Emilio, las últimas palabras que quieras dar a la audiencia, muy interesante todo lo que nos has contado hoy. No, agradecerte mucho, Juan Esteban, por la invitación. Para mí ha sido todo un gusto estar aquí. Y yo te sigo tus programas porque la verdad es que aportan mucho conocimiento y mucha experiencia para la gente que está buscando emprender, ¿no? Y es un tema muy valioso, se topan temas muy, muy valiosos para el emprendedor y te agradezco nuevamente por la invitación. Te agradezco a ti y seguramente te molestaré de nuevo para tener otro espacio. Mira cómo se quedaron un montón la gente seguía preguntando. Entonces te agradezco, Emilio, te mando un fuerte abrazo. Espero que nos podamos ver presencialmente. Ahí sí, de nuevo. Nos vemos entonces la próxima semana con José Francisco Aguirre. Soy Juan Esteban Portilla. Les agradezco y les mando un fuerte abrazo. Ya nos vemos. Gracias, Juan.